Y yo quiero que ustedes me acompañen a leer la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y de este capítulo 8 vamos a estar leyendo los versos 37 al 39 que dicen de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que ya de por sí este pasaje de Pablo es una declaración de victoria para nuestras vidas. Amén. Padre, yo pongo delante de ti esta porción de tu palabra. Y si algo quiero pedirte en esta mañana es que sea tu Espíritu ministrando nuestras vidas y permitiéndome, Señor, que cada idea que ha encajado en este pasaje, en que este mensaje pueda ser transmitido con claridad y que el poder de esta palabra pueda ministrar en este momento a cada una de estas personas que están en este lugar, pero también de los que me oyen a través de las redes sociales. Así te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vamos a hacer primero a repetir nuestro eslogan. Como dice: hoy escucharé la palabra de Dios con atención y seré un hacedor de la misma. Mire, usted no se imagina, pero este eslogan es una especie de introducción que abre la victoria hacia una lucha espiritual que nosotros libramos. Porque desde el mismo momento en que yo estoy en este lugar y abro mi corazón para que la palabra de Dios pueda penetrar, le estoy diciendo a Dios: Señor, yo vine con una actitud diferente. Así que dígale al que está a su lado ahora: ¿sabe cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Nacidos para vencer. Amén. Y créame que nacido para vencer no es una frase sin sentido, ni es algo que nació de la nada. Nacido para vencer, lingüísticamente hablando, tiene una gran composición. Porque esta frase contiene expresiones de valor, expresiones de un carácter firme, expresiones de determinación, en fin, encierra una resiliencia que nosotros debemos tener frente a los distintos problemas que a diario nosotros experimentamos. ¿Cómo nace este tema Nacidos para Vencer? Durante casi estos 6 primeros meses del año, en lo particular y como familia, hemos experimentado algunas series de eventualidades. Y uno de estos eventos los experimentamos hace aproximadamente 1 o 2 meses, cuando mi esposa tuvo un quebrantamiento de salud. Y después de estar 4 días hospitalizada, llegamos a casa, prendí mi cafetera, tomé mi café y me fui al final del pasillo de la casa, y ahí me acosté por momento en una hamaca que tengo ahí para reposar. Y mientras yo estaba en la hamaca, entonces comencé a tener un diálogo con Dios. Y durante ese diálogo yo le decía: Señor, ¿pero no te parece que son muchas cosas juntas en tan corto tiempo? Por supuesto, guardando distancia con todo lo que le había pasado a Job, porque esto no tiene punto de comparación. Lo de Job es una cosa fuera de serie. Pero con todo eso yo le decía: ¿no te parece que son muchas cosas, Señor, en tan corto tiempo? Y mientras yo le decía al Señor en esas palabras, en ese franco diálogo que tenía con Dios, vino una frase a mi interior, producto de que comencé a meditar exactamente sobre este pasaje de Romanos 8. Y la frase que saltó en mi interior fue: no olvides que naciste para vencer. Y esa frase, cuando llegó a mi corazón, dije: esto está de lujo para una prédica. La otra frase la dejaré para una segunda oportunidad. Y de ahí entonces nace el tema de Nacidos para Vencer. Y cuando uno está frente a un tema como Nacidos para Vencer, un tema como este, uno piensa que está parado frente a una persona que nunca ha tenido un revés en su vida. Una persona que nunca ha recibido una mala noticia en cuanto a su salud. Una persona que goza de una estabilidad matrimonial y familiar. Una persona a quien en los negocios siempre le va bien. En fin, pareciera que la vida le debe algo a esa persona, porque apenas pide algo, parece que se lo entrega.
Pero nacido para vencer es una frase, mi amada iglesia, perfectamente endosable a todas aquellas personas que frente a los problemas actúan con carácter, con determinación, con firmeza, como lo dije, con resiliencia. Y esa determinación, aun cuando obtengan resultados totalmente distintos o los resultados que ellos no estaban esperando, no pierden la actitud correcta de la determinación frente a esos problemas. Y es que la palabra actitud está muy ligada a este título de nacidos para vencer, porque nuestra actitud frente a la vida es lo que me va a permitir orientar la dirección de mi vida o bien al éxito o bien a la derrota. No hay posibilidad. Si yo tengo una actitud totalmente incorrecta, la orientación de mi vida en medio de los problemas me va a conducir a la derrota. Pero si tengo una actitud totalmente apegada a la confianza y al éxito y a lo positivo, mi actitud me va a conducir verdaderamente al éxito. Y yo estoy convencido que todos los seres humanos nacimos efectivamente para vencer. Y cuando uno registra la historia universal, a mí me gusta mucho hacer referencia a este gran conquistador llamado Alejandro Magno. Porque si algo supo Alejandro Magno, parece que siempre tenía izada en su mano la bandera de la victoria. Se dice que uno de los episodios, en particular a mí me gusta este episodio en la vida de Alejandro Magno, fue cuando él se enfrentó al ejército persa. Dice que cuando él llegó a las costas del enemigo, se dio cuenta que ese ejército lo superaba en números. Pero Alejandro Magno, en vez de retroceder, entonces llamó a su tropa y le dijo: señores, hay que quemar las barcas. Todo el que quiera regresar a su país de origen, el que quiera encontrarse nuevamente con su familia y el que quiera tomar posesión de este territorio, necesita vencer al enemigo, porque vamos a regresar en las barcas del enemigo. Y estas palabras de desafío llevaron de verdad, impregnaron al ejército de Alejandro a pelear contra este ejército que lo superaba en número, y fue precisamente en las barcas del enemigo donde ellos pudieron regresar nuevamente. Y la ciencia, en cierta forma, mi amada iglesia, nos asiste cuando nos hace ver que en nuestra vida o en nuestro cuerpo hay genes que nos inducen a la victoria. Se dice que entre 200 y 300 millones de espermatozoides se desprende de un acto sexual, y que solamente un esperma logra penetrar en el óvulo de la mujer, donde luego fecunda y le da origen a una nueva vida. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ya de por sí, desde el vientre de nuestras madres, hemos emprendido una carrera por la vida. Y no solamente que la hemos emprendido, sino una carrera con el potencial de la victoria. Pero sorprendentemente, en la medida en que seguimos avanzando en la vida, es tremendo cómo pareciera que hay un cambio en nuestro disco duro. Y en vez de tener ahora esta actitud de vencedores, comenzamos a tener pensamientos de derrota. Y es sorprendente hoy escuchar a un niño a veces de 2 y 3 años. No sé si es que es influenciado por todos los programas televisivos, pero yo oigo a la misma nieta mía y dice: es que todo me sale mal, soy un desastre, no sirvo para nada. Y seguimos creciendo con esta actitud de derrota. Y en la medida que seguimos enfrentando problemas y no le encontramos soluciones, o en la medida en que vemos que nuestros sueños no son alcanzados en el tiempo en que yo quería, entonces comienzo a perder el carácter de vencedor y a sumergirme en una crisis. Y lo triste es que el hombre, justamente por querer alcanzar de una manera acelerada sus sueños de grandeza, sus sueños de poder, sus sueños de autoridad y hasta sus sueños de independencia, esto lo llevó a venderle su legalidad al enemigo en el huerto del Edén. Y a partir de ese momento, cuando el hombre le vende su legalidad al enemigo en el huerto del Edén, el hombre entró ahora en otra crisis. Ya ahora no tiene una crisis existencial, sino que tiene también ahora una crisis espiritual. Una crisis espiritual que lo llevó totalmente a separado de Dios. A vivir separado de Dios. Una crisis que lo llevó a adorar dioses falsos. Una crisis que los llevó a esclavizarse en adicciones y que lentamente lo está conduciendo
a una muerte física como a una muerte espiritual. Pero como siempre escribo los viernes, la buena noticia es lo que uno puede observar de Dios. Y es que Dios siempre ha salido al paso en favor del hombre cada vez que éste se ha encontrado en diferentes crisis. Y hace más de 2000 años, Dios encontró una fórmula única, irreversible, determinante para resolver el problema de la crisis existencial del hombre y su crisis espiritual. ¿Y sabe quién fue esta fórmula? Esta fórmula se llama hasta el día de hoy Cristo Jesús. Todo el que hoy se acerca a Cristo Jesús recibe el poder, recibe la gracia, recibe el favor, recibe la determinación para efectivamente seguir comportándose como una persona más que vencedora. Y ciertamente estamos siendo gobernados por un sistema que intenta cada día inducirnos a la destrucción y tratar de hacernos mantener dentro de una verdadera crisis. Pero a través de esta solución que Dios nos dio en la persona de Cristo Jesús, ahora hoy todo aquel que se acerca a Él por medio de la fe puede acceder a esta fórmula. Y me gusta cómo Dios abre las Escrituras a través del apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 en los versos 4 y 5. Y él dice ahora, versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence el mundo? Nuestra fe. Después en el verso 5 en forma de interrogante, él dice, ¿y quién es aquel que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dándonos a indicar que esta fórmula es una forma impelable y que siempre nos va a conducir a resultados extraordinarios. Por eso, mi amada iglesia, nacido para vencer tiene que ser una frase que usted tiene que permitirse que se entrone en lo más profundo de su ser. ¿Cuál es el beneficio que una frase como nacido para vencer se introduzca o se pueda anclar en lo más profundo de su ser? Que cuando vengan esos vientos huracanados, cuando el mar esté demasiado agitado, esa barca de nuestra vida llamada mente, que es golpeada cada día por tanto pensamiento, va a desarrollar la capacidad de permanecer estable en el puerto de nuestro cuerpo. Por eso necesitamos que una frase como esta pueda estar golpeando nuestro interior cada día. Y una frase como nacido para vencer debe por lo menos impactar 3 áreas fundamentales de nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. ¿Por qué debe una frase como esta impactar nuestra mente? El pastor Tony en esta serie de la batalla mental que está desarrollando, él nos dice o nos ha refrescado un poco en qué consiste de verdad esta batalla de la mente. Y nos ha recordado que la mente cómo es usada para librar todas nuestras grandes batallas. Ahí en nuestra mente se van a librar esas grandes batallas que nos pueden conducir a ser una persona derrotada o a ser una persona victoriosa. ¿Cómo puedo inducir a mi mente a que me pueda orientar a convertirme en una persona vencedora? Bueno, teniendo pensamientos totalmente diferentes. Es imposible que si usted piensa en pensamientos de imposibilidades, no puedo, no lo voy a alcanzar, estoy muy viejo o estoy muy vieja para casarme, loro viejo no aprende a hablar y se llena de odio y se llena de rencor, así usted está conduciendo su vida a la verdadera derrota. Pero cuando usted comienza a alimentar su mente con pensamientos de bien, con pensamientos de victoria, cuando usted comienza a ver los enemigos como lo vio el salmista y dijo, no, este tipo es tan grande que es imposible que la piedra que le voy a lanzar no lo pueda alcanzar en la cabeza, entonces usted comenzará a transitar la batalla de la victoria. ¿Por qué es tan importante? Amén, si va a aplaudir, déselo fuerte al Señor. ¿Por qué es tan importante que nosotros aprendamos a educar nuestra mente? Romanos 12:2, Pablo nos dice que debemos de ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo? Señores, necesitamos hacerle a nuestra mente una reingeniería desde el punto de vista de sus pensamientos.
Porque si no le hacemos a nuestra mente una reingeniería, todos estos pensamientos negativos seguirán golpeando nuestra mente para conducirnos irremisiblemente a la derrota. Y por eso Pablo ahora no solamente nos recomienda que seamos transformados en vuestro entendimiento, sino que Pablo dice ahora cómo deben ser la calidad de nuestros pensamientos. Y en Filipenses 4:8, Pablo nos describe cómo debe ser esa calidad. Él dice ahora, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ustedes deben de pensar. ¿Por qué es necesario que la calidad de nuestros pensamientos posean esta característica? Porque cuando usted comienza a alimentar su mente con un pensamiento verdadero, ¿qué es lo que se va a gestar en su mente? Libertad. ¿No dice acaso Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Entonces quiere decir que cuando usted comienza a alimentar su mente con pensamientos sustentados en la verdad, el siguiente paso es empezar a caminar en libertad. La segunda característica que dice Pablo es que estos pensamientos deben estar basados en lo honesto. Y lo honesto es lo opuesto a lo inmoral. Lo honesto siempre estará del lado de la verdad. Ahora, hay una gran diferencia entre lo honesto y lo íntegro. Y esta verdad es de que una persona puede llegar a ser honesto, mas no puede llegar a ser íntegro. Déjenme mostrárselo con un ejemplo. En un hotel, un día una persona estaba alojado y él pide un servicio de comida. Una vez que llega el servicio de comida a la habitación, pidió una pizza. Se da cuenta que dentro de la caja hay un dinero. Y el señor, como era una persona honesta, él bajó hasta la recepción del hotel para devolver el dinero. Oye, aquello causó una gran impresión en los dueños del hotel y le dijeron, señores, señor, en aras de su honestidad, hoy el restaurante le quiere extender una invitación para una cena romántica con su esposa. Pero él le dijo, no, es que la persona que me acompaña no es mi esposa. Entonces estaba siendo honesto, pero no estaba siendo íntegro. Por eso necesitamos transitar el camino de la honestidad, pero también el camino de la integridad. Y lo tercero que dice Pablo, la tercera característica es que nuestros pensamientos deben pasar por el cesnidor de la justicia. ¿Qué es lo que nos permite la justicia? Mantener el equilibrio perfecto. Y aún actuar en situaciones que aun cuando yo no voy a obtener beneficios algunos, no voy a dejar de implementar la justicia. Lo cuarto, la característica de este pensamiento es que los pensamientos deben ser puros. ¿Qué va a permitir cuando nosotros tenemos pensamientos puros? Cerramos la puerta de la impureza y ahora tenemos pensamientos limpios que se convierten agradables y gratos ante la presencia de Dios. La quinta característica es que Pablo dice, sus pensamientos deben estar basados en el amor, deben de ser amables. Cuando nuestros pensamientos se basan en el amor, mi amada iglesia, desarrollamos la capacidad de no dejar que nuestra mente se sienta, se logre ser infectada por el odio, por el rencor o por todas aquellas cosas que desarrollan una capacidad dañina en contra de nuestras emociones y que nos pueden conducir a la derrota. Por eso necesitamos que efectivamente nuestros pensamientos estén basados en el amor, porque el amor nos va a dar la capacidad de perdonar. El amor nos va a dar la capacidad de bendecir a los que nos maldicen, de orar por aquellos que nos ultrajan. La capacidad la da solamente ese amor ágape de Dios que está instalado en nuestras vidas. Y finalmente Pablo desarrolla 3 características más para cerrar ese pasaje bíblico y entonces dice, deben de pensar en todo aquello que genera un buen nombre, en todo aquello que atrae a la virtud, de tal manera que ustedes puedan ser exaltados o alabados por otras personas. Si estos pensamientos y estas 8 características no están enmarcadas dentro de la calidad de pensamiento que le estamos introduciendo en nuestra mente, entonces será muy poco lo que nosotros podamos hacer. Será muy poco cambiar nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos enfocarnos en todo esto. Mira, el poder de la mente es tan grande que si nosotros no cuidamos, el enemigo entonces tomará
posesión de nuestra forma de pensar para seguirnos dañando y conduciendo, mi amada iglesia, en todo tiempo a una verdadera destrucción. Por eso nuestra mente tiene que ser encaminada hacia este tipo de actitud para que ahora le dé paso a esa segunda acción de nuestras vidas, que son nuestras expresiones. Y un título o una frase como Nacidos para Vencer debe afectar también nuestra manera de hablar. Mire, si algo hacemos nosotros aquí en la formación de los discípulos, hay un tema en los encuentros donde le hablamos de la importancia de nuestras expresiones. Y decimos que nuestras expresiones siempre van a causar un efecto en nuestra vida diaria como en nuestro mundo espiritual. Por eso Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte están ¿dónde? En poder de nuestra lengua, y todo que la ama va a comer de sus frutos. Entonces, si usted no cambia su manera de hablar, si su manera de hablar todo el tiempo es una actitud de derrota, son conceptos de imposibilidades, ¿usted cree que usted va a poder levantar en algún momento la bandera de la victoria? Por eso necesitamos cambiar nuestras expresiones. Y yo creo que nuestro Dios estaba muy claro, o ha estado siempre muy claro. Porque cuando Dios le da a Moisés el primer mandamiento y le dice: Moisés, necesito que me ames con tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero luego le agrega algo y le dijo: estas palabras deben estar por siempre en tu corazón. Y mire luego lo que le dice: y la vas a repetir a tus hijos. La vas a repetir cuando estés en tu casa. La vas a repetir cuando andes por el camino. La vas a escribir en medio de tu frente. La vas a escribir en las puertas y en los linteles de tu casa. Y luego, cuando Josué también iba a conquistar o introducir al pueblo en la tierra prometida, una vez que sucede a Moisés, esta fue una de las instrucciones que Dios le da también en Josué 1:8. Lo primero que le dice a Josué: Josué, no se debe apartar de tu mente nunca este libro de la ley, sino que de día y de noche debes meditar en él y haz conforme a todo lo que en este escrito, para que te prospere y entonces te vaya bien en todo lo que tú emprendas. Mire la importancia que Dios le da al arte, si podemos decir, de repetir constantemente todo esto. El ministro de propaganda del temible Adolfo Hitler, conocido como Joseph, él dejó una frase célebre para la historia. Y él dice: una mentira repetida 1000 veces tiene la posibilidad de convertirse no en una verdad, sino en una gran verdad. Queda entender esto, que mientras él estuvo al frente de su ministerio, debemos imaginarnos que engañó al pueblo con promesas falsas, y esto hizo que los alemanes siempre estuvieran a la expectativa de que en algún momento se iban a convertir en la gran potencia de Europa, y a lo mejor engañándolo con otras series de beneficios más que lo iban a traer. Y cuando yo leí este pensamiento, yo decía: oye, si el mundo es capaz de elevar una mentira a un pedestal para adorarlo y convertirlo en verdad, ¿por qué nosotros, que tenemos la palabra de Dios, que el mismo Jesús dijo que esta palabra, aunque pase el cielo y aunque pase la tierra, va a permanecer para siempre? ¿Por qué no somos capaces de repetirla diariamente, andando, levantándonos, yendo a nuestro sitio de trabajo, andando por cualquier sitio, hasta convertirla en una especie de muro de contención a nuestro alrededor, de tal manera que cada vez que Satanás intente engañarnos con sus mentiras, ellas puedan chocar contra este muro y no nos hagan daño? ¿Por qué no lo hacemos? Y yo creo que el llamado de Dios hoy es efectivamente a que cambiemos nuestra manera de hablar. Mire, desde el punto de vista del aprendizaje, se dice que el 40% de la capacidad que podemos desarrollar para aprender una cosa se lo lleva el arte de repetir. Por eso necesitamos repetir constantemente aquello que queremos aprender. Un versículo bíblico, un conocimiento, hasta
aprender a veces las fórmulas cómo desarrollar una actividad con excelencia. Porque el hecho de repetirla constantes veces, hasta va a llegar el momento en que la vamos a hacer como automáticamente. Pero el hecho de repetir constantemente la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que en momentos de aflicción yo no voy a necesitar recurrir a la palabra de Dios, literalmente hablando, sino que yo voy a un registro de mi mente. Y este registro de mi mente me va a tener porciones bíblicas que yo puedo utilizar en un momento determinado. Y eso es lo que se llama la meditación. Y la psicología clínica llama la meditación como el diálogo interno compasivo. ¿Por qué lo llaman el diálogo interno compasivo? Porque es un momento de reflexión que la persona tiene consigo mismo y donde identifica su situación dolorosa delante de Dios, pero al mismo tiempo le manifiesta a Dios su deseo de querer ser libre. Dos ejemplos se los voy a poner, le voy a dar para que comprendan esto. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Gritó como Bartimeo cuando vio a Jesús: Señor, sálvame que tengo un flujo de sangre. Fue lo que hizo la mujer. No, la Biblia dice, ella dijo para sus adentros: si tocare tan solo el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana. Y esa expresión que ella tuvo para sus adentros la llevó ¿a qué? A materializar una acción. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Acaso cuando estaba junto con los cerdos dijo: esto es una desgracia lo que me está pasando? No puede ser que tanta abundancia en mi casa y estoy pasando hambre. No dijo, junto a su necesidad. Él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí carezco de ello. Y siguió hablando consigo mismo. Dijo: me levantaré ahora. Iré donde mi padre y le diré: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero esto lo llevó inmediatamente, este diálogo interno lo llevó a ejecutar una acción. Y la acción es el tercer paso, donde una frase como nacido para vencer debe ejercer una influencia. Y creo que cuando nuestras acciones son influenciadas por un binomio como pensamiento y expresión, es imposible que usted no pueda tener una acción determinada. Yo me imagino que cuando David llega al campo de batalla de los filisteos, él tuvo a lo mejor su diálogo interno. Y seguramente antes de ir a hablar con el rey Saúl, él se dijo: bueno, pero es que yo he peleado con osos. Yo he peleado con leones, yo los he vencido. Y este tipo, este grandulón, no lo voy a poder vencer. Me imagino que se dijo: ¿acaso que él tiene mayor ferocidad que un león y que un oso? Y después de haber tenido ese diálogo interno, ahora exteriorizó sus palabras y dijo: voy ahora donde está el rey Saúl. Y le dijo: ¿sabe, rey Saúl? Yo soy el que pastorea las ovejas de mi padre. Y cada vez que viene un león, cada vez que viene un oso y quiere destruir a una de ellas, ¿sabe qué hago? Con estas manos lo he enfrentado y los he vencido. Y yo creo que si tú me das la oportunidad hoy de enfrentarme a este gigante, yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Y una vez que le habilitaron todo para que él fuera ahora al campo de batalla, mientras David avanzaba hacia aquel gigante, iba repitiendo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado hoy. Y te digo una cosa más, gigante: ese Dios en el que yo confío te va a entregar hoy en mis manos. Te voy a cortar la cabeza, voy a tomar el cuerpo de todo este gigantesco ejército que tú tienes y lo voy a dar de comida a las aves y a las bestias del campo. Y efectivamente esa acción determinante de David llevó a vencer a aquel gran gigante conocido como Goliat. ¿Por qué? Porque este fue un hombre que dejó afectar su mente y dejó afectar sus expresiones para tener unas acciones determinadas. Mire lo que puede hacer cuando usted tiene firme este binomio pensamiento-expresión. Usted puede ejecutar acción. Créame que pueden cambiar el curso de la naturaleza. Josué 10 dice
que cuando Josué se fue a enfrentar a los amalecitas, 5 reyes de las regiones se unieron para venir en contra del pueblo de Israel. Y viendo Josué que este ejército era numeroso, aún así fue en batalla porque Dios le había dado una palabra que le iba a conceder la victoria. Pero en medio de la batalla Josué ve que está oscureciendo y que tal vez tiene cierta desventaja por el número mayor que tiene este ejército enemigo. Y en medio de la batalla, ¿qué hace Josué? Le dice: tú sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que en ese momento el sol se detuvo por un día. Josué siguió peleando la batalla y logró la victoria. Yo no conozco en la Biblia una manera de obtener la victoria, mi amada iglesia, si no es enfrentando al enemigo y caminando con determinación. Y tal vez esto fue el convencimiento que tuvo el apóstol Pablo cuando escribe este capítulo 8 de Romanos. Mira lo que dice Pablo en el verso 35. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. Luego, saltando a la porción bíblica que leímos para hoy, verso 37 al 39, dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es tener una mentalidad de vencedor, iglesia. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando hoy, a tener esta mentalidad de vencedor. Cuando tienes esa mentalidad de vencedor, puedes declarar esta palabra. Y Pablo sabía que la muerte había dejado de ser un enemigo para él, porque él mismo escribe en el capítulo 6, en el verso 9, de que ya Jesús había vencido la muerte. Sabía que la vida no lo podía vencer, entendiendo por vida todas las circunstancias también que podemos vivir en momentos determinados, porque ya Jesús había declarado en Juan 16, 33: no se preocupen que en el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Sabía Pablo que los ángeles no podía vencerlo. Si discriminamos los ángeles, o los clasificamos, mejor dicho, en ángeles buenos y ángeles malos, entonces él sabía que los ángeles buenos no se iban a poner a su ministerio, porque Hebreos 1:14 dice que ellos están puestos para ser servidores nuestros, o para ayudarnos en esta batalla diaria que nosotros libramos aquí en la tierra. Sabía que los ángeles malos, junto a los principados y a las potestades, tampoco podían detener su avance como en su vida victoriosa, porque él mismo había declarado en Colosenses 2:15 que Jesús expuso a todos los principados y a todos los gobernadores allá en la cruz del Calvario. Y él sabía que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada lo podía separar del amor de Dios, porque su fe no estaba sustentada sobre una imagen. Su fe estaba sustentada sobre Cristo Jesús. Y Dios había perfeccionado tanto el amor de Cristo Jesús en la vida de Pablo, que eso lo hacía sentir que él había nacido para vencer. Tal vez tú dirás hoy: lo que pasa, pastor, es que usted no sabe el nivel de mis problemas. Con todo respeto te digo, tú tampoco sabes el nivel de mis problemas. Pero la buena noticia es que tú y yo tenemos un amigo en común. Ese amigo en común se llama Dios. ¿Y sabe qué nos dice Dios? No temas, porque yo te redimí y te di un nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te vas a negar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama permanecerá ardiendo en tu cuerpo. Y concluye diciendo, Isaías 43, 1 al 3: porque yo, Jehová, soy tu Salvador.
¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no caminamos por la vida con esta firmeza, con esta seguridad? ¿Por qué cuando estamos frente a los problemas no le decimos a los problemas: aunque tú has querido venir a derrotarme, aunque tú has querido venir para atentar contra mi salud, aunque has querido venir para atentar contra mi matrimonio, aunque has querido venir para atentar contra mis finanzas, aunque has querido venir para atentar contra mi ministerio, ¿sabe, problema, lo que me dice Dios hoy? Que no debo temer, porque Él está conmigo, que Él me va a esforzar, que Él siempre me va a ayudar, siempre me va a sustentar con la diestra de su justicia, para que yo pueda seguir manteniendo enarbolada la bandera de la victoria. Pero nosotros necesitamos, mi amada iglesia, estar convencidos que tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista espiritual hay genes, químicamente hablando, y no sé si puedo decirlo en estos términos, genes espiritualmente hablando, que están endosados a nuestro cuerpo para hacernos actuar como más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no permitas que los pensamientos que hasta ahora, o los problemas, mejor dicho, te han estado abatiendo, te sigan llevando a la destrucción. Los problemas los vamos a tener desde el principio hasta el final. Salmo 129:2, David dijo lo siguiente: muchos me han angustiado desde mi juventud, pero no me han podido quebrantar. Pero al final de su carrera, me gusta lo que dijo Pablo, después de transitar la ruta de los sufrimientos, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me resta esperar la corona de vida que el Señor ha prometido a todos aquellos que están dispuestos a levantar la bandera de la victoria, a todos aquellos que están creyendo que son más que vencedores. Y yo creo que yo estoy ante un público que es vencedor. Creo que le estoy hablando a una gente por las redes sociales que son vencedores. Y ya hoy solamente no eres un vencedor. Ahora Dios elevó esto a la potencia y dijo: ustedes han dejado de ser vencedores. Ustedes son más que vencedores. Créame que es mi deseo que hoy estas palabras puedan llegar a lo más profundo de su corazón. Que usted le pueda permitir al Señor que en medio de sus aflicciones usted pueda encontrar fortaleza. Mira, lo más hermoso de la vida cristiana es cuando comenzamos a tener los problemas, pero vemos los problemas como peldaños para seguir avanzando. Vemos los problemas como para poder seguir avanzando. Y la ruta del cristiano es esta. La ruta de la victoria está llena de imposibilidades. La ruta de la victoria es una ruta que me insta a vencer al bien, al mal con el bien. Es una ruta que me insta a ver los obstáculos como oportunidades para yo seguir creciendo. Pero esta mentalidad solamente la puede desarrollar, y estas expresiones la pueden tener, y estas acciones la pueden llegar a materializar aquellos que están convencidos que han nacido para vencer. Amén. Yo no sé cuántos hoy aquí están convencidos de que han nacido para vencer, pero yo me creo que soy más que un vencedor en Cristo Jesús. Yo creo que en mí está el potencial, tanto humanamente hablando como espiritualmente hablando, para convertirme en un vencedor. Amén. ¿Qué tal si te pones de pies por un momento? Y ahí donde está, yo quisiera que tú tuvieras un momento de reflexión. Tú tuvieras, mejor dicho, un diálogo interno con Dios. No necesitas expresar en voz audible lo que te está pasando en este momento. Con decirle internamente a Dios, como lo hizo aquella mujer del flujo de sangre, y como lo hizo este otro joven, Dios, créeme, va a escuchar hoy tu aflicción, va a escuchar tu dolor. Si has pecado, Él te va a perdonar. Si estás en una adicción, Él te va a liberar.
Si estás creyendo que tu matrimonio está llegando al final, Él es capaz de traer restauración a tu matrimonio. Si hay un diagnóstico médico, créeme que hay promesas para la sanidad. Y si no te diera la sanidad, te va a dar la fortaleza para que puedas soportar esta enfermedad hasta el final, por lo menos. Padre, hoy he predicado tu palabra, Señor. Y yo sé que le he hablado a corazones heridos, a personas que están sumergidas en adicciones, a personas que están enfrentando diferentes problemas. Pero he tenido la valentía de pararme desde este lugar, Señor, porque yo estoy convencido que si hay alguien que sabe restaurar, eres tú. Porque tú declaraste en tu palabra que tú habías venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso hoy te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú trayendo consuelo a cada corazón herido en esta mañana, Señor. Que seas tú trayendo fortaleza a todos aquellos que se sienten débiles para seguir enfrentando sus problemas. Que seas tú trayendo sabiduría, Señor, para los que hasta ahora no han encontrado ese camino para transitarlo, creyendo que tú estás a su lado como poderoso gigante, para darle esta victoria que por demás ya tú la conquistaste en la cruz del Calvario en nuestro favor. Padre, gracias, porque yo sé que en este día esta palabra no va a retornar vacía, y que esta palabra va a producir su efecto en cada uno de los corazones que me oyeron desde este lugar y los que lo hicieron a través de las redes sociales. Yo los bendigo en esta mañana y declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que la fortaleza de tu precioso Espíritu Santo es derramada sobre sus vidas para ayudarlo a seguir transitando este camino de la victoria. Esto lo digo confiando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.